Nos acercamos a los días finales de este tiempo de Cuaresma. Ya ni siquiera usamos los prefacios de la liturgia que nos dicen los 4 o 5 prefacios de Cuaresma, sino los prefacios de la Pasión. Y en estos pasajes evangélicos se va condensando el mensaje de la salvación que anuncia Jesucristo. Es como si al final de su vida pública quiere dejarnos una síntesis, lo esencial, lo que de verdad importa en la vida cristiana y en su propia vida. Si se fijan, ya no predica parábolas, ni hace signos, ni milagros, no cura a nadie, ya ni siquiera se le acercan para eso, pero concentra el mensaje en la sustancia de su identidad, de quién es Él y de su misión, para qué ha sido enviado. En la Pasión, en estos días previos, aparece la palabra Padre, continuamente repetida, y aparece la palabra Hijo, siempre en referencia al Padre, siempre igual al Padre, siempre sometido y en obediencia al Padre, y sobre todo siempre enviado por el Padre. De hecho, a Él le van a matar precisamente porque, siendo hombre, se ha hecho igual a Dios. Porque el Padre y yo somos una sola cosa. Porque soy eterno. Porque no soy como ustedes. Porque mi vida solo tiene eternidad. He venido en la carne y he venido para regresar al Padre. Y ya he cumplido la misión y la tarea: revelar el rostro del Padre, revelar su amor a los hombres y, sobre todo, indicarnos que todos estamos llamados a la salvación. Una salvación, y lo dice hoy claro el Evangelio, que está fundada en la fe en Jesucristo. Si crees en mí, te salvarás. Y si no crees en mí, estás perdido. Su conflicto no es con los pecadores, no es con los paganos. Su conflicto es con la gente religiosa de su tiempo. Ni siquiera es con un imperio opresor, el imperio romano, que tiene subyugado y sometido al pueblo de Israel. Ellos son algo completamente marginal y solo aparecerán porque los judíos no pueden condenar a nadie a muerte y tienen que llevarlo a Poncio Pilato. Si no, ni siquiera aparecerían los romanos, este pueblo opresor, este imperio poderoso. Nunca son parte, en realidad, del discurso de Jesús. Los que sí son objeto del discurso de Jesús son la conversión de los pecadores y, sobre todo, denunciar a aquellos que, creyéndose religiosos, no son capaces de reconocer la necesidad que tienen de la redención en Cristo Jesús. Qué curioso que sus mayores enemigos sean la gente más religiosa. Pero igual que hemos dicho en días anteriores, hoy mismo les vuelvo a plantear esto que nos presenta el Evangelio. Aquí somos unos cuantos sacerdotes y religiosas. ¿Quiénes han sido nuestra mayor dificultad en nuestra vida cristiana? ¿Quiénes nos han puesto más zancadillas? ¿Quiénes han sido un mayor problema en nuestra vida cristiana? Y no es de extrañar que los chinos de la China no nos hayan hecho nada y que a lo mejor la gente simple
que pasa por las calles de nuestros pueblos y ciudades nunca han sido un gran obstáculo para nuestra vida cristiana. A veces han sido las personas más religiosas las que han hecho más difícil nuestra vida y nuestro camino. Las más recalcitrantes, las que más se han resistido, las que más han rechazado y se han opuesto a Jesucristo, han sido la gente más religiosa y más practicante. Y uno se pregunta, ¿será lo mismo ser religioso que tener fe? Podemos tener multitudes de prácticas religiosas, pero muy poca fe en Jesucristo. Y nuestros hábitos, nuestras vestiduras talares, no son ninguna garantía ni de nuestra religiosidad y mucho menos de nuestra fe. Y al final serán gente que no eran reconocida por ser particularmente religiosa los que se van a adherir a Él, porque en esto consiste la fe, en la adhesión de toda mi persona a la persona de Jesucristo y hacer de Él el telos, el rumbo, el destino de mi vida, de tal manera que mi vida y su vida queden fundidas en una sola realidad, de modo que tú seas mi vida y yo no viva otra vida que tu vida en mí. Esto es a lo que mueve la fe en Jesucristo, en no tener otra vida que Él y no caminar en otra dirección que no sea el pisar sobre las huellas que Él ha dejado delante de nosotros y que siempre nos acompaña. Se siente, se experimenta que se acerca el momento de su hora. El rechazo es cada vez más visceral y las palabras de Jesús cada vez son más duras. No admiten componendas, ni diálogos, ni negociaciones. O crees o no crees. Dice, si no creen, morirán por su pecado. Son palabras tremendas las que a partir de ahora va a pronunciar Jesucristo, muy diferentes de aquellas de los comienzos. Ahora, en la hora de la muerte, es donde tú eliges si te vas a asociar a Él o no. Y esto lo podemos ver como una película en blanco y negro del pasado, o lo podemos ver en nuestra vida de cada día. ¿Cuántas cosas no hemos hecho buenas para no ser rechazados? ¿Cuántas veces no le hemos dicho la verdad a alguien para no tener problemas? ¿Cuántas veces no hemos predicado las verdades incómodas para ser queridos y aceptados? ¿Cuántas veces siempre nos hemos puesto de parte de la mayoría silenciosa simplemente para salvar nuestro propio pellejo? Cuando era popular estar del lado de Cristo, todos querían estar a la derecha y a la izquierda y pelearse por los primeros puestos. Y muy pronto va a ser desaparecer y yo no le conozco. Qué curioso que en un momento quisieran estar tan cerca de Él y en otro les es mucho más importante preservar la propia vida. Cuando yo pienso en mi propia vida, en la fe que digo que tengo y que profeso, ¿soy una persona que siempre está del lado de Cristo? ¿O muchas veces he estado del lado de la masa, de la mayoría, de la chusma, de la popularidad? Y eso puede darse dentro de nuestros ambientes religiosos y clericales. No nos gusta llamar la atención, no queremos ser diferentes, queremos que nos quieran y que nos acepten, que cuenten con nosotros, ser los simpáticos. Pero ¿a qué precio? ¿No estaremos siendo infieles a Jesucristo porque no somos capaces
de decirle al hermano sacerdote, o muchas veces no es decir nada, sino simplemente vivir nosotros la verdad que profesamos. Que en la celebración de esta Santa Misa, en los días de la Pasión, uno mire muy mucho el rechazo de Cristo y se pregunte cada uno, ¿yo de qué lado estoy? ¿Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mi amistad y de mi fidelidad a Cristo? ¿O simplemente busco el aplauso temporal de los hombres, como el que vendió su herencia por un plato de lentejas? Todo esto a cada uno de nosotros nos tiene que hacer pensar muy en serio en los días de la Pasión. En estos próximos días, y con esto concluyo, vamos los sacerdotes a celebrar con nuestro obispo la misa crismal y recordaremos las palabras de nuestra ordenación cuando nos preguntó el obispo en nombre de Cristo que si estábamos dispuestos a configurar nuestra vida con la cruz del Señor. Que nunca se diga de ninguno de nosotros lo que decía San Pablo de aquella comunidad: hay algunos de ustedes que caminan como enemigos de la cruz de Cristo. Caminar como enemigo de la cruz de Cristo no es escupir un crucifijo, es simplemente no ponerse del lado del Señor.